Atención, boludo. Si la noticia de Julián Álvarez te parecía el bombazo del siglo, prepárate, porque esa fue solo la falsa alarma. Lo que te vamos a contar ahora es la verdadera explosión, la que ha hecho que los despachos de la Liga Española vuelen por los aires. El secreto que explotará las redes no es el deseo, ni el rumor, ni la negociación. Es la confirmación oficial de que el Real Madrid acaba de cerrar la pieza maestra de su nueva era. La bomba es total y ha sido confirmada por los principales medios en España, y atención, por la página oficial del Real Madrid. Moisés Caicedo tiene un acuerdo total con Florentino Pérez para convertirse en el nuevo centrocampista galáctico. Esto es un jaque mate total que anula cualquier intento de respuesta del Barcelona y del Atlético de Madrid. El Real Madrid no solo ficha un jugador, ficha el dominio absoluto de la mitad de la cancha. Y lo más brutal, es que esta llegada sella la jugada final por Julián Álvarez, convirtiendo el ataque merengue en una máquina de guerra imparable. Aquí te dejo la noticia, sin cuadros, para que sientas la magnitud de esta operación. El temblor que opacó a Álvarez, la confirmación total de Caicedo. La noticia, boludo, cayó como una roca incandescente sobre la capital. Moisés Caicedo es nuevo jugador del Real Madrid. Se acabó el suspense, se acabaron los rumores de subastas con la Premier League. La entidad de la capital actuó con la velocidad de un rayo, cerrando una negociación que se venía gestando en la más absoluta de las cloacas. La confirmación, que ahora mismo revienta los servidores de los medios deportivos, es que el acuerdo con el jugador y con su club se ha cerrado en una cifra estratosférica que lo coloca en el top 3 de los mediocentros más caros de la historia. El coloso blanco no miró el dinero, miró la necesidad táctica y la oportunidad histórica. Se ha filtrado que el costo fijo del traspaso ascendió a 115 millones de euros, con 25 millones de euros adicionales en variables por objetivos, llevando la inversión total a cerca de 180 millones de euros. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo. La estrategia de Florentino Pérez fue simple y brutal, pagar la mayor parte al contado. El Real Madrid se comprometió a liquidar un porcentaje altísimo de la cifra de traspaso en el primer año. Esta liquidez inmediata destrozó cualquier intento de contraoferta, dejando a los clubes ingleses y al Barcelona con cara de póker y las manos vacías. La billetera blanca es, sencillamente, una arma de destrucción masiva. Muchos aseguran que Florentino ni siquiera negoció, puso el cheque en la mesa y le dijo a Caicedo: "Tu futuro está aquí". Fue una humillación total, recreando la admiración por la velocidad de la operación. El plan maestro de Xabi Alonso, la llave táctica de Caicedo. La llegada de Moisés Caicedo no es una compra de marketing, es un movimiento táctico quirúrgico orquestado por Xabi Alonso. El técnico merengue, que tiene la obsesión del equilibrio perfecto, ve en el ecuatoriano la pieza que blindará la medular y que liberará el potencial ofensivo del equipo. Alonso necesita un 5 moderno, un mediocentro que no solo destruya el juego rival, sino que tenga la capacidad de iniciar la transición con pases largos y limpios. Caicedo es ese jugador perfecto, un pulmón incansable que permite a jugadores como Bellingham y Valverde subir sin miedo a dejar un vacío atrás. Esto convierte el centro del campo merengue en un muro impenetrable y asegura que el equipo pueda lanzar transiciones ofensivas letales en menos de 5 segundos. El fichaje de Caicedo es el preámbulo táctico para el asalto final por Julián Álvarez. Alonso no quería un mediocentro defensivo estático, quería un jugador que cubriera las espaldas del resto, permitiendo que el futuro 9, Álvarez, y las alas, Vinicius, se enfoquen exclusivamente en atacar. Es la estructura perfecta para el dominio ofensivo. Muchos aseguran que Alonso le dijo a Florentino que Caicedo era innegociable, porque si no tenían el escudo en el medio, no podían usar la lanza en el ataque. Es el fichaje más inteligente del año, recreando la visión estratégica del técnico. El factor Álvarez, la confirmación del doblete de terror. Y aquí es donde la historia de Julián Álvarez cobra un sentido aún más brutal. El silencio del Real Madrid sobre el delantero argentino no era indecisión, era priorización. Primero se aseguró la base defensiva, Caicedo, y ahora se va por el gol garantizado, Álvarez. La confirmación de Caicedo es el pistoletazo de salida para el asalto final por Julián Álvarez. El club blanco demostró al delantero del Atlético que tiene la capacidad financiera y el proyecto táctico para rodearlo de los mejores. Se filtró que el Real Madrid ya tenía un acuerdo salarial preliminar con el entorno de Álvarez antes de cerrar a Caicedo, lo que significa que la voluntad del jugador ya estaba asegurada. La humillación es doble. El Real Madrid va a pagar la cláusula de Álvarez, cercana a los 95 millones de euros, inmediatamente después de cerrar a Caicedo. Es un desembolso acumulado de más de 200 millones de euros en una sola ventana de pases, algo nunca visto, que deja a sus rivales sin capacidad de respuesta. Muchos aseguran que esto no es un mercado de pases, es una declaración de guerra de Florentino. Van a armar un equipo de FIFA en la vida real.
Pobrecitos el Barça y el Atleti. El golpe de gracia a la Liga, humillación total a los rivales. La llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid no solo refuerza al líder, destroza la moral de sus rivales y cierra todas sus opciones de fichaje en el centro del campo. El Barcelona tenía a Caicedo en su lista de deseos como el mediocentro que podía estabilizar su volátil medular. La confirmación de la entidad de la capital es una humillación pública para Joan Laporta, que ve como su gran objetivo se le escapa por falta de liquidez y lentitud negociadora. Por su parte, el Atlético de Simeone ve como el Real Madrid no solo le arrebata a su estrella ofensiva, Julián Álvarez, sino que se lleva al mediocentro defensivo de élite, Caicedo, que podría haber sido el contrapeso perfecto en la liga. Es una doble puñalada que debilita el proyecto del Cholo. La estrategia de Florentino es una obra maestra de la crueldad, fichar a dos jugadores de élite que eran objetivos directos y vitales para el futuro deportivo de sus dos máximos rivales. Es la consolidación del imperio a través del debilitamiento de la competencia. El mensaje es claro, la nueva era galáctica no pide permiso, solo compra. El temblor que opacó a Álvarez, la confirmación total de Caicedo. La noticia, boludo, cayó como una roca incandescente sobre la capital. Moisés Caicedo es nuevo jugador del Real Madrid. Se acabó el suspense, se acabaron los rumores de subastas con la Premier League. La entidad de la capital actuó con la velocidad de un rayo, cerrando una negociación que se venía gestando en la más absoluta de las cloacas. La confirmación, que ahora mismo revienta a los servidores de los medios deportivos, es que el acuerdo con el jugador y con su club se ha cerrado en una cifra estratosférica que lo coloca en el top 3 de los mediocentros más caros de la historia. El coloso blanco no miró el dinero, miró la necesidad táctica y la oportunidad histórica. Se ha filtrado que el costo fijo del traspaso ascendió a 115 millones de euros, con 25 millones de euros adicionales en variables por objetivos, llevando la inversión total a cerca de 180 millones de euros. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo. La estrategia de Florentino Pérez fue simple y brutal, pagar la mayor parte al contado. El Real Madrid se comprometió a liquidar un porcentaje altísimo de la cifra de traspaso en el primer año. Esta liquidez inmediata destrozó cualquier intento de contraoferta, dejando a los clubes ingleses y al Barcelona con cara de póker y las manos vacías. La billetera blanca es, sencillamente, una arma de destrucción masiva. Muchos aseguran que Florentino ni siquiera negoció, puso el cheque en la mesa y le dijo a Caicedo, tu futuro está aquí. Fue una humillación total, recreando la admiración por la velocidad de la operación. El plan maestro de Xabi Alonso, la llave táctica de Caicedo. La llegada de Moisés Caicedo no es una compra de marketing, es un movimiento táctico quirúrgico orquestado por Xabi Alonso. El técnico merengue, que tiene la obsesión del equilibrio perfecto, ve en el ecuatoriano la pieza que blindará la medular y que liberará el potencial ofensivo del equipo. Alonso necesita un 5 moderno, un mediocentro que no solo destruya el juego rival, sino que tenga la capacidad de iniciar la transición con pases largos y limpios. Caicedo es ese jugador perfecto, un pulmón incansable que permite a jugadores como Bellingham y Valverde subir sin miedo a dejar un vacío atrás. Esto convierte el centro del campo merengue en un muro impenetrable y asegura que el equipo pueda lanzar transiciones ofensivas letales en menos de 5 segundos. El fichaje de Caicedo es el preámbulo táctico para el asalto final por Julián Álvarez. Alonso no quería un mediocentro defensivo estático, quería un jugador que cubriera las espaldas del resto, permitiendo que el futuro 9, Álvarez, y las alas, Vinicius, se enfoquen exclusivamente en atacar. Es la estructura perfecta para el dominio ofensivo. Muchos aseguran que Alonso le dijo a Florentino que Caicedo era innegociable, porque si no tenían el escudo en el medio, no podían usar la lanza en el ataque. Es el fichaje más inteligente del año, recreando la visión estratégica del técnico. El golpe de gracia a la Liga, humillación total a los rivales. La llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid no solo refuerza al líder, destroza la moral de sus rivales y cierra todas sus opciones de fichaje en el centro del campo. El Barcelona tenía a Caicedo en su lista de deseos como el mediocentro que podía estabilizar su volátil medular. La confirmación de la entidad de la capital es una humillación pública para Joan Laporta, que ve como su gran objetivo se le escapa por falta de liquidez y lentitud negociadora. Por su parte, el Atlético de Simeone ve como el Real Madrid no solo le arrebata a su estrella ofensiva, Julián Álvarez, sino que se lleva al mediocentro defensivo de élite, Caicedo, que podría haber sido el contrapeso perfecto en la liga. Es una doble puñalada que debilita el proyecto del Cholo. La estrategia de Florentino es una obra maestra de la crueldad, fichar a dos jugadores de élite que eran objetivos directos y vitales para el futuro deportivo de sus dos máximos rivales. Es la consolidación del imperio a través del debilitamiento de la competencia. El mensaje es claro, la nueva era galáctica no pide permiso, solo compra. La reacción galáctica y la letra chica del contrato.
La euforia en el madridismo es total. La afición ha bautizado a Caicedo como el muro andino, y la prensa especializada destaca su capacidad pulmonar y su recuperación de pelotas. En el vestuario, el ambiente es de satisfacción total, sabiendo que han incorporado al mediocentro más deseado del mercado. Contrato de mega estrella. El acuerdo sellado por el ecuatoriano y Florentino Pérez es por 6 temporadas, atando a Caicedo hasta junio de 2031. Esta duración subraya que el Real Madrid lo ve como el pilar fundamental del medio campo para la próxima década. Cláusula de rescisión antijeques. La cifra que ha trascendido de la cláusula de salida es, sencillamente, obscena. Se habla de 1.000 millones de euros, un blindaje absoluto que imposibilita cualquier intento futuro de la Premier League o de los clubes Estado. El chequeo médico relámpago. Para evitar cualquier filtración o contratiempo, el Real Madrid movió un equipo médico privado a una ubicación secreta fuera de la capital para realizar la revisión médica final a Caicedo, confirmando que el jugador ya está 100% apto para la firma. La cuenta regresiva por la araña. El asalto final por Álvarez. Con la firma de Caicedo, el tablero de juego se ha despejado. El Real Madrid ya no tiene que preocuparse por la medular, y el foco de Florentino Pérez se dirige ahora al Metropolitano. El plan para fichar a Julián Álvarez no ha sido alterado, solo retrasado estratégicamente. La operación Caicedo Álvarez se proyecta como una inversión total que superará los 270 millones de euros en traspasos fijos, un gasto que busca garantizar el dominio en España y Europa por al menos 5 años. El anuncio es inminente. Fuentes cercanas al club aseguran que el Real Madrid le dará solo unas horas de respiro al Atlético de Madrid antes de depositar el cheque de la cláusula de rescisión de Álvarez, que ronda los 95 millones de euros. El ataque perfecto. La incorporación de Caicedo en la base táctica de Alonso es la luz verde para que Álvarez sepa que llegará a un equipo con un equilibrio inigualable. Él será el 9 liberado, la punta de lanza del ataque más temido del mundo. Esto no es una compra. Es una conquista. El Real Madrid ha puesto la base con Caicedo y está a punto de dar el golpe de gracia con Álvarez. El mercado de pases se ha cerrado para el resto. Entonces, ¿crees que el Real Madrid hará oficial el fichaje de Julián Álvarez en menos de 48 horas después de cerrar a Caicedo? La doble bomba está a punto de explotar. Atención, boludo. Si la noticia de Julián Álvarez te parecía el bombazo del siglo, prepárate, porque esa fue solo la falsa alarma. Lo que te vamos a contar ahora es la verdadera explosión, la que ha hecho que los despachos de la Liga Española vuelen por los aires. El secreto que explotará las redes no es el deseo, ni el rumor, ni la negociación. Es la confirmación oficial de que el Real Madrid acaba de cerrar la pieza maestra de su nueva era. La bomba es total y ha sido confirmada por los principales medios en España, y atención, por la página oficial del Real Madrid. Moisés Caicedo tiene un acuerdo total con Florentino Pérez para convertirse en el nuevo centrocampista galáctico. Esto es un jaque mate total que anula cualquier intento de respuesta del Barcelona y del Atlético de Madrid. El Real Madrid no solo ficha un jugador, ficha el dominio absoluto de la mitad de la cancha. Y lo más brutal, es que esta llegada sella la jugada final por Julián Álvarez, convirtiendo el ataque merengue en una máquina de guerra imparable. Aquí te dejo la noticia, sin cuadros, para que sientas la magnitud de esta operación. El temblor que opacó a Álvarez, la confirmación total de Caicedo. La noticia, boludo, cayó como una roca incandescente sobre la capital. Moisés Caicedo es nuevo jugador del Real Madrid. Se acabó el suspense, se acabaron los rumores de subastas con la Premier League. La entidad de la capital actuó con la velocidad de un rayo, cerrando una negociación que se venía gestando en la más absoluta de las cloacas. La confirmación, que ahora mismo revienta los servidores de los medios deportivos, es que el acuerdo con el jugador y con su club se ha cerrado en una cifra estratosférica que lo coloca en el top 3 de los mediocentros más caros de la historia. El coloso blanco no miró el dinero, miró la necesidad táctica y la oportunidad histórica. Se ha filtrado que el costo fijo del traspaso ascendió a 115 millones de euros, con 25 millones de euros adicionales en variables por objetivos, llevando la inversión total a cerca de 180 millones de euros. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo. La estrategia de Florentino Pérez fue simple y brutal, pagar la mayor parte al contado. El Real Madrid se comprometió a liquidar un porcentaje altísimo de la cifra de traspaso en el primer año. Esta liquidez inmediata destrozó cualquier intento de contraoferta, dejando a los clubes ingleses y al Barcelona con cara de póker y las manos vacías. La billetera blanca es, sencillamente, una arma de destrucción masiva. Muchos aseguran que Florentino ni siquiera negoció, puso el cheque en la mesa y le dijo a Caicedo, «Tu futuro está aquí». Fue una humillación total, recreando la admiración por la velocidad de la operación. El plan maestro de Xabi Alonso, la llave táctica de Caicedo. La llegada de Moisés Caicedo no es una compra de marketing,
Es un movimiento táctico quirúrgico orquestado por Xabi Alonso. El técnico merengue, que tiene la obsesión del equilibrio perfecto, ve en el ecuatoriano la pieza que blindará la medular y que liberará el potencial ofensivo del equipo. Alonso necesita un 5 moderno, un mediocentro que no solo destruya el juego rival, sino que tenga la capacidad de iniciar la transición con pases largos y limpios. Caicedo es ese jugador perfecto, un pulmón incansable que permite a jugadores como Bellingham y Valverde subir sin miedo a dejar un vacío atrás. Esto convierte el centro del campo merengue en un muro impenetrable y asegura que el equipo pueda lanzar transiciones ofensivas letales en menos de 5 segundos. El fichaje de Caicedo es el preámbulo táctico para el asalto final por Julián Álvarez. Alonso no quería un mediocentro defensivo estático, quería un jugador que cubriera las espaldas del resto, permitiendo que el futuro 9, Álvarez, y las alas, Vinicius, se enfoquen exclusivamente en atacar. Es la estructura perfecta para el dominio ofensivo. Muchos aseguran que Alonso le dijo a Florentino que Caicedo era innegociable, porque si no tenían el escudo en el medio, no podían usar la lanza en el ataque. Es el fichaje más inteligente del año, recreando la visión estratégica del técnico. El factor Álvarez, la confirmación del doblete de terror. Y aquí es donde la historia de Julián Álvarez cobra un sentido aún más brutal. El silencio del Real Madrid sobre el delantero argentino no era indecisión, era priorización. Primero se aseguró la base defensiva, Caicedo, y ahora se va por el gol garantizado, Álvarez. La confirmación de Caicedo es el pistoletazo de salida para el asalto final por Julián Álvarez. El club blanco demostró al delantero del Atlético que tiene la capacidad financiera y el proyecto táctico para rodearlo de los mejores. Se filtró que el Real Madrid ya tenía un acuerdo salarial preliminar con el entorno de Álvarez antes de cerrar a Caicedo, lo que significa que la voluntad del jugador ya estaba asegurada. La humillación es doble. El Real Madrid va a pagar la cláusula de Álvarez, cercana a los 95 millones de euros, inmediatamente después de cerrar a Caicedo. Es un desembolso acumulado de más de 200 millones de euros en una sola ventana de pases, algo nunca visto, que deja a sus rivales sin capacidad de respuesta. Muchos aseguran que esto no es un mercado de pases, es una declaración de guerra de Florentino. Van a armar un equipo de FIFA en la vida real. Pobrecitos el Barça y el Atleti. El golpe de gracia a la Liga, humillación total a los rivales. La llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid no solo refuerza al líder, destroza la moral de sus rivales y cierra todas sus opciones de fichaje en el centro del campo. El Barcelona tenía a Caicedo en su lista de deseos como el mediocentro que podía estabilizar su volátil medular. La confirmación de la entidad de la capital es una humillación pública para Joan Laporta, que ve como su gran objetivo se le escapa por falta de liquidez y lentitud negociadora. Por su parte, el Atlético de Simeone ve como el Real Madrid no solo le arrebata a su estrella ofensiva, Julián Álvarez, sino que se lleva al mediocentro defensivo de élite, Caicedo, que podría haber sido el contrapeso perfecto en la liga. Es una doble puñalada que debilita el proyecto del Cholo. La estrategia de Florentino es una obra maestra de la crueldad, fichar a dos jugadores de élite que eran objetivos directos y vitales para el futuro deportivo de sus dos máximos rivales. Es la consolidación del imperio a través del debilitamiento de la competencia. El mensaje es claro, la nueva era galáctica no pide permiso, solo compra.